La pregunta es la siguiente. Señor Juan Guaidó, ¿es cierto que por la colocación del dinero que se le va a pagar al personal asistencial y a los diputados quedó una comisión del 3% a favor de los colocantes de ese dinero? ¿Es cierto que antes de colocar el dinero en la empresa AirTM se buscó la manera de colocar ese dinero en otra empresa de origen israelí que no iba a cobrar ningún tipo de comisión? ¿Qué tienen que ver los señores Rafael Rico y el señor Francesco Coletta con esta negociación? ¿Es cierto que hay una comisión del 3% sobre el monto total solamente por la firma del contrato con AirTM? ¿Es cierto que sobre cada transacción habrá también una comisión? ¿Quién puede decirnos si hay manejo de comisiones en esta contratación? Válida, por cierto, porque si alguien merece que se le tienda la mano en estos momentos tan difíciles es el personal asistencial venezolano. No lo estoy criticando. Me parece que esa ayuda no solamente debe darse, sino mantenerse durante todo el tiempo que dure esta pandemia. Pero la pregunta es, ¿hubo pago de comisiones en los movimientos vinculados a esa disposición de dinero a través de la plataforma AirTM? ¿De cuánto fue la comisión? ¿Quién la cobró? ¿Y por qué? ¿Qué tienen que ver y qué poder tienen el señor Francesco Coletta y el señor Rafael Rico? Por cierto, este señor Francesco Coletta tiene una coleta bien larga, porque el señor viene de ser el asistente nada más y nada menos que de Sergio Vergara. Porque donde está Sergio Vergara pega un olor a guiso, pana. Los tipos no es pimentón, el tipo es curry. Qué cosa tan escandalosa. Díganme cómo es la cosa aquí, pues. ¿Qué rol cumplen esos tipos ahí? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Por qué hay tanto escándalo? Señor Alberto Federico Rabel, ¿qué sabe usted de esto? ¿Es cierto que todo el mundo ya lo sabe? Ya a todo el mundo le ha llegado el rumor y que se están haciendo inmensos esfuerzos para que la maquinaria del centro de comunicaciones que dirige usted, señor Rabel, detenga la salida en público de esta denuncia. ¿Hay o no hay guiso? ¿Hay o no hay tongo? ¿Hay o no hay negociado detrás de esos reales? No estoy acusando a nadie, estoy haciendo preguntas, porque es que imagínense, ya cuando uno llega a los 40 años, no tiene que, alguna pregunta tiene que hacer uno, ¿verdad? Porque, imagínate. Yo me imagino que todo esto es mentira, ¿no? Porque esta es una gente muy honesta. Estos son unos muchachitos que jamás en la vida se han cogido medios, jamás en la vida han hecho un negocio, son gente bastante honesta. Por cierto, ¿a quién pertenecen los aviones privados en los cuales se anda montando el señor Gustavo Guaidó? Esa es otra pregunta que yo quisiera hacer. Nada más por curiosidad. Quisiera saber, señor Juan Guaidó, si es posible saber por qué su hermano es señalado de cerrar discotecas en Miami. Y es decir, con él adentro, para que nadie lo vea. ¿Cómo es eso? Que salieron en chancleta de Corapalito para llegar a... O sea, de Corapal en chancleta Coral Gables en zapatos Ferragamo. ¿Cómo es eso? ¿De qué vive su hermano Gustavo Guaidó, señor Juan Guaidó? Son preguntas sencillas. No estoy difamando ni estoy afirmando. ¿Cómo hacen unos muchachos que uno conoció viviendo tranquilamente en Corapal, que hasta quedaron damnificados lamentablemente cuando la tragedia, como miles de varguenses, y de la noche a la mañana aparecen viviendo en Miami de lo más tranquilo, en medio de la crisis económica más grave que ha vivido Venezuela en su historia republicana? ¿Cómo hicieron? Son familia de Escotet y no lo sabíamos. Son preguntas sencillas que hay que responder, a menos que se tenga algo que ocultar. No sé. Y lamentablemente en Venezuela, cuando se habla de manejo de dinero, cuando se habla de colocar el dinero en alguna plataforma, de ponerlo en algún banco, de cambiarlo de banco, de contratar alguna aseguradora, etcétera, etcétera, siempre hay una comisión detrás. Y entonces yo creo que el deber de todo ciudadano es hacerse preguntas.
La primera pregunta que le voy a hacer a usted, ciudadano que me está viendo. ¿Usted sabe quién es Marco Aurelio Quiñones? Se lo presento. No vamos a parar de luchar por romper las cadenas de esa mujer de pelos largos y de piel canela que se desvela pensando en cómo le va a dar un desayuno a su hijo, en cómo lo manda para la escuela con el estómago vacío. Esa mujer llamada Venezuela. Hermanas y hermanos, parafraseando al Vejerón Blanco, nosotros no vamos a parar de luchar hasta que este pueblo no tenga en sus manos un pan tan grande como el tamaño de su hambre. Eso es lo que le duele a esta dictadura. Marco Aurelio Quiñones es un diputado de Voluntad Popular, electo por el estado de Anzoátegui, entiendo, y es un señor que, bueno, está haciendo política y está allí, está en Voluntad Popular, ¿no? La nueva Venezuela, la mejor Venezuela. Tal. Que yo sepa, desmiéntame ustedes si lo conocen, el señor Marco Aurelio Quiñones no tiene nada que ver con el sector petrolero, que yo sepa. Que yo sepa, el señor Marco Aurelio Quiñones cumple funciones como diputado. Nada más, hasta donde yo sé. No sé si alguien tiene otra información. Quisiera yo entonces preguntar lo siguiente. ¿Es cierto que el señor Marco Aurelio Quiñones se dedica ahora a la venta de contratos de extracción de petróleo a futuro? ¿Es cierto que el señor Marco Aurelio Quiñones, es una pregunta que hago, el propio señor Marco Aurelio Quiñones puede responderlo? Señor Marco Aurelio Quiñones, diputado de Voluntad Popular por el estado Anzoátegui, ¿tiene usted alguna vinculación con la negociación de contratos petroleros a futuro a través de Citgo? ¿Tiene usted que ver algo con negociaciones hechas a nombre o a través de Citgo? ¿Conoce usted o está usted en vinculación con intermediarios o traders del negocio petrolero para hablar de la extracción de petróleo en los próximos años en Venezuela con contratos firmados pagados al día de hoy? Hay comisiones del 10% sobre esos negocios que le pertenezcan a usted o a los que están asociados con usted. Señor Marco Aurelio Quiñones, ¿quién financió su campaña? Señor Marco Aurelio Quiñones, ¿de qué vive usted? Esas son todas mis preguntas para el señor Marco Aurelio Quiñones, que como ciudadano siento que tengo el deber y el derecho de hacerlas. De repente el señor Marco Aurelio Quiñones no quiere responderlas. Probablemente alguien que lo conozca me podrá responder. Total, aquí nos conocemos todos. Y todos sabemos de qué vive cada quien. Le pregunto a usted, ciudadano que me ve en este momento. ¿Sabe usted quién es Rafael Rico? ¿No? Se lo presento. Venezuela, mi nombre es Rafael Rico, soy parte del equipo del presidente Juan Guaidó. En horas de la mañana se llevaron secuestrados a 2 personas del equipo mientras salían de una residencia en La Tabona y hoy desconocemos su paradero. Gracias a Dios yo no me encontraba en el sitio, estaba en otro lugar, estoy salvo, estoy en resguardo. Quiero hacer este video para denunciar la desaparición forzosa de Víctor Silio y Rómulo García. Nicolás Maduro y los usurpadores son responsables de su integridad física. ¿Dónde están? ¿Cuál es el miedo? A que seguimos firmes, de frente y no nos vamos a rendir nunca. Fuerza Venezuela, que estamos cerca de lograrlo. Allí veían ustedes al señor Rafael Rico denunciando, muy indignado, cómo a miembros de su equipo los habían secuestrado y los habían causado tal y tal y más cosas. Un muchacho bastante joven, un chico, no sabemos si un bolichico, aunque quizás deberíamos empezar a acostumbrarnos a buscar otro término, porque aquí se habla de los bolichicos para hablar de muchachos muy jóvenes que se han metido en negocios sucios de la boliburguesía y por esa razón se les llama bolichicos. Pero hay una nueva raza, que son también unos muchachos bastante jóvenes, metidos en negocios y en chanchullos, pero de la oposición falsaria y prostibularia. Entonces no se les puede llamar bolichicos. ¿Cómo los llamaremos? ¿Prostichicos? ¿Falsichicos? Hay que buscarles un nombre. ¿Guaidochicos? ¿Leopoldchicos? ¿Vepechicos?
algo se nos ocurrirá. En todo caso, el señor Rafael Rico aparece en la siguiente foto que vamos a ver. Fíjense ustedes, el señor Rafael Rico aparece abrazado al hoy autodenominado presidente encargado interino por los siglos de los siglos. El señor Rafael Rico a un lado, el señor Juan Guaidó en el medio, y en la otra esquina, ¿quién aparece? En la otra esquina aparece otro señor cuyo nombre es Francesco Coletta. Ese señor Francesco Coletta, fíjense qué interesante, ¿no? El señor Francesco Coletta hace unos meses se le ejecutaron medidas en su contra, acusándolo de ser un legitimador de capitales vinculado al entorno de Juan Guaidó. El señor Francesco Coletta no solamente aparece en esta foto con el señor Juan Guaidó, sino que si hacemos unas búsquedas adicionales, nos los encontramos en la famosa foto de... ¿Usted se acuerda del Peñenerazo? El Peñenerazo fue lo que vivieron en aquel momento llegando a Nueva Esparta, Margarita, en unos peñeros. Y en ese peñerazo apareció Juan Guaidó lanzándose un chapuzón. Bueno, mírenlo ahí están. Y entonces es interesante porque en esta foto que estamos viendo en pantalla, no solamente vemos a un emocionado Juan Guaidó llegando bandera en mano, sino que fíjense los que lo están acompañando. A un lado, con el puño en alto, este muchachito que llaman Rafael Rico. Al otro lado, acompañándolo, del cual hablamos al principio, Marco Aurelio Quiñones. Y en una esquinita, ahí como quien no quiere la cosa, ahí con su franelita y con bufandita azul, ¿quién está? Francesco Coletta. Entonces, uno se puede dar cuenta que estamos hablando de un entorno cercano, de gente que se monta con Guaidó en la misma lancha, o sea, de gente que está con él allí, al pie del cañón. No estamos hablando entonces de unos advenedizos ni de unos cualquiera, porque cualquiera no se puede montar en un peñero con Juan Guaidó, con presidente encargado, no es así.